Hola, esta es la primera píldora del capítulo 4. El capítulo 4 trata sobre extensiones del modelo lineal general. Y aquí me voy a centrar en las variables ficticias y el cambio estructural. El modelo lineal general tiene muchas aplicaciones, muchas más de las que parecen. Y es por eso por lo que en este tema lo que hacemos es ver que se puede aplicar para más cosas de las que originalmente parece al mirar los capítulos anteriores. Lo primero que vamos a ver es las variables ficticias. Y las variables ficticias son variables que nos ayudan a eh, incorporar información categórica a las estimaciones de modelos numéricos. Las variables ficticias se utilizan para clasificar las observaciones de una muestra entre dos o más categorías que sean exhaustivas y excluyentes para tratarlas de manera adecuada. Las variables ficticias ustedes habrán oído decir que son variables dicotómicas, o sea que solo puede tomar dos valores que normalmente son 0 y 1. Bueno, pues no es así. No tienen ni por qué ser 0 y 1, y desde luego no tienen que ser dicotómicas, porque hay algunas variables ficticias que toman pues varios o muchos valores diferentes. O sea que luego iremos viendo algunos casos, pero eh, hay muchísimas situaciones en las que las variables ficticias no son solamente o 0 o 1. Algunos ejemplos de variables cualitativas que habría que transformar en cuantitativas eh, mediante variables ficticias serían el sexo, la raza de un individuo, la industria a la que pertenece una determinada compañía, el día de la semana, el mes, la amplitud de un determinado comportamiento en una serie temporal. O sea que hay muchas cosas posibles. Un ejemplo posible sería una variable rampa en la que toma valores 0 a lo largo del tiempo y en un momento dado empieza a tomar valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así. Y eso es una variable rampa. Pero hay muchos ejemplos diferentes de variables ficticias. El caso básico que nosotros vamos a ver aquí es el de la posibilidad de que haya una constante diferente en una regresión. Eso simplemente es porque es el caso más simple, no porque necesariamente sea el caso eh, único ni más importante. Entonces lo que hacemos es que utilizamos las variables que codificamos como D mayúscula, que significa dummy en inglés, que es variable ficticia en castellano, y la variable dummy que es sub A y la variable dummy que es sub B, pues clasifican a todas las observaciones de esta muestra como pertenecientes al grupo A o pertenecientes al grupo B. No hay ninguna otra posibilidad. Entonces, en el caso de que tengamos este modelo que hemos escrito así, lo único que estamos haciendo es como darle una constante diferente a cada uno de los grupos. La constante beta 1 de A corresponde a la variable ficticia D mayúscula sub A. Esa es la constante del grupo A. Y luego beta sub 1B será la constante del grupo B. Y esa es la interpretación intuitiva y económica de una diferencia en la constante que pueden deberse a muchas cosas diferentes, pero que se pueden permitir sin problema. Gráficamente, como ven ahí, hay una interpretación
que es que la constante de beta sub A y la constante de beta sub B son diferentes. Ahora se permiten dos constantes diferentes para esta muestra y lo que sí que es obligatoriamente igual es la pendiente, la beta 2. O sea que aquí tienen siempre la misma pendiente y una constante que es diferente para los rojos que para los azules. Ahora vamos a ver la regresión con variables ficticias y en particular vamos a ver un modelo muy simple con el que empezamos aquí, que lo que nos dice es que el salario de una persona diésima depende de una constante beta 1 más beta 2 por el número de años de educación formal que tiene, más beta 3 por el número de años de experiencia que tiene, más beta 4 por el multiplicado por el sexo de la persona, que en este caso es 1 si es un individuo es hombre y 0 si es mujer. La interpretación de los parámetros, digamos, de interés aquí sería que beta 1 es la constante correspondiente a mujer y beta 1 más beta 4 es la constante correspondiente a hombre. Y aquí lo que estamos permitiendo es que esas dos constantes sean diferentes, para simplificar y para empezar a hablar del tema. Aquí tenemos otra especificación diferente que es equivalente a la anterior, en la que hemos quitado la constante y se ha sustituido aquí por dos constantes diferentes, una para hombres y otra para mujeres. Entonces la constante para hombres ahora es delta 1 y la constante para mujeres es delta 2. Y aquí tenemos que cómo se ha codificado los dos grupos, que es uno para hombre en el caso de SH y SM es el caso de mujer. La interpretación de los parámetros aquí, como dije, es delta 1 es la constante de hombre y delta 2 el de mujer. Y obviamente está relacionado de una manera trivial con el caso anterior, porque son dos modelos equivalentes en todo. Si miramos a la estimación con datos numéricos, entonces vamos a tener que a la izquierda tenemos el primer modelo que formulamos, a la derecha el segundo modelo que formulamos, y entonces lo que vamos a tener es que la constante de la izquierda, que es el de las mujeres, es 8,41 y es igual el de la derecha, 8,41. Y luego la diferencia a la izquierda viene por la variable sexo, que pone 58,35, y entonces eso sería esa diferencia de constante sería la que hay entre la constante de la parte de la derecha del coeficiente de SH comparado con el coeficiente de SM. Entonces vemos que los dos modelos son equivalentes. Si uno se fija en los estadísticos T y en casi todo lo que se encuentra por ahí, pues son iguales, excepto la pequeña diferencia esa de que antes había una constante y una diferencia de constante y ahora hay dos constantes. Pero por lo demás todo es igual. El R cuadrado es igual, el R barra cuadrado es igual, todo es idéntico. Y eso para que vean que numéricamente pues da lo mismo en principio utilizar un modelo u otro, a no ser que uno tenga interés especial en conseguir esa estadístico T de la diferencia de la constante, entonces es mejor utilizar el modelo de la izquierda. Pero por lo demás son estrictamente equivalentes.
Aquí tenemos un modelo que es diferente del anterior. El anterior lo que hacía es permitir diferencias en la constante y aquí lo que vamos a permitir es diferencias en la pendiente. O sea que es como si dijéramos un poco más general que el caso anterior. Y simplemente se permiten diferencias en la pendiente porque pueden ser relevantes y en cualquier caso se obtienen de una manera muy simple, nada más que utilizando variables ficticias que son de constante, las de 1 y 0, 0 y 1, las de sub a y de sub b, y esas dos las vamos a multiplicar por la variable que nos interesa permitir que cambie en, en un subconjunto de observaciones. Entonces, simplemente haciendo eso, multiplicando por una de las variables ficticias que vimos antes, tenemos un caso que es más general que el anterior, en el que simplemente se están permitiendo diferencias en las pendientes y esas diferencias en las pendientes se, se pueden ver en este gráfico de aquí que tenemos a la derecha. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos permitiendo simplemente que la pendiente sea diferente, por el motivo que sea, no importa ahora, pero estamos permitiendo que sea diferente, mientras que de momento estamos obligando a que las constantes sean iguales. Entonces, simplemente para mantener separados los problemas, estamos tratándolos de manera aislada, pero por supuesto luego se pueden tratar de manera conjunta. Este tratamiento de manera conjunta es lo que tenemos aquí en el número 7, en la transparencia número 7, que vemos que estamos permitiendo cambios en la ordenada en el origen y en la pendiente también, con variables ficticias. Y entonces estamos permitiendo al mismo tiempo el cambio que hacíamos antes en la constante, el cambio que acabamos de hacer en la pendiente. Y ahora lo que estamos permitiendo es que haya básicamente dos modelos distintos, excepto por la estimación de la varianza de error, dos modelos distintos, porque aquí en este modelo estamos permitiendo que uno sea diferente entre los subgrupos A y B y beta 2 sea diferente entre los subgrupos A y B. O sea que es algo más general que lo que hemos visto hasta ahora y que gráficamente lo que tenemos aquí es que se permiten diferencias concretas entre las constantes, que son beta sub A y beta sub B, beta sub A1 y beta sub B1, y luego entre las pendientes, que son beta sub 2B y beta sub 2A. Entonces se permiten completamente que sean diferentes. La interpretación es igual que hasta ahora, no hay nada nuevo ni diferente, y es simplemente que entiendan que con este marco tan simple se pueden permitir diferencias grandes. Otro modelo interesante que les quería comentar ahora es el modelo en el que hay, además de lo anterior, hay una interacción. Y la interacción lo que permite es que no se evalúe igual a una variable a lo largo de todas las observaciones de otras, sino que vaya variando la evaluación de cada variable según un patrón determinado. O sea que el caso concreto que tenemos aquí, el ejemplo, dice que podemos especificar un modelo para contrastar si las mujeres y hombres tienen el mismo salario medio y además el efecto de la experiencia sobre el salario varía de un grupo a otro. O sea que esa sería la idea, permitir que haya una interacción. O sea que, como si dijéramos, que por el hecho de ser hombre se valore más la experiencia que por el hecho de ser mujer.
Esa es una posibilidad. Y entonces lo que este modelo permite es que precisamente la valoración de la experiencia, que en el caso de arriba de las mujeres es beta 2, en el caso de los hombres sea beta 2 más beta 5. O sea que puede variar, típicamente varía al alza. Y esa es una utilización muy interesante de este modelo, que es un modelo simple, pero que tiene ya su cierta complejidad. Aquí lo que tenemos es el mismo modelo de, de antes, pero estimado con datos. Y aquí en la estimación con datos lo que se ve es que si vamos a los puntos importantes y nuevos, como se dice habitualmente, dónde está el perro en el modelo, pues el perro aquí está donde pone sexo por expert, que es un coeficiente 1,57, se fijan, no es grande comparado con los demás, pero no se puede comparar porque las unidades de sexo y de expert están ahí interaccionando. El error estándar es 0,77 y el estadístico T de sexo por expert es 2,04. O sea que tenemos ahí que es marginalmente significativo, eh, pero solo marginalmente significativo. Tenemos un R cuadrado de 0,36,70 y un R cuadrado ajustado de 0,36,53. El estadístico F es muy alto, ahí vale 212. Ya saben que el estadístico F, pues para ser significativo, tiene que estar por encima de 2 o de 3, por ahí. Y aquí está en 212, o sea que es muy significativo. El p-valor que tienen ahí abajo es un 0,000. Eso significa que la probabilidad de encontrar un valor del F estadístico mayor que 212 es cero. Cero, alguna cifra decimal habrá por ahí, pero es a todos los efectos prácticos es cero. Y aquí tienen en rojo pues lo que les estaba comentando, y también aparece la variable sexo, que ahora es marginalmente significativa también, y, y entonces ya ven que hay un pequeño cambio en la estimación del modelo una vez que se han utilizado números. Lo siguiente que les quería comentar es el cambio estructural. El cambio estructural está muy unido a las variables ficticias porque, aunque originalmente no empezó así, pues efectivamente se puede hacer el cambio estructural a base de variables ficticias. La idea del cambio estructural es que habrá una relación entre una variable y sus determinantes que se puede mantener en el tiempo, pero de repente puede haber un cambio y esa relación puede cambiar y entonces la variable que antes pesaba 0,2 ahora empieza a pesar 0,9, ¿no? Entonces eso puede ser el motivo de un cambio. El cambio estructural se puede dar en una variable o en varias variables, con todas las variables, y la formulación original de Gregory y Chow fue con todas las variables, excepto la constante. Con todas las variables en este caso. Pero normalmente el problema del cambio estructural y el interés del cambio estructural se produce cuando tenemos una información acerca de alguna variación estructural que ocurrió en algún momento durante el periodo muestral, y en el caso de las series temporales, pues ese momento está más o menos identificado o está por identificar.
Entonces lo que se pretende es contrastar si dicha variación fue suficientemente importante como para generar cambios en los coeficientes del modelo. Por otro lado, si tenemos datos de corte transversal, o que dice aquí de sección cruzada, entonces se puede pensar que existen dos grupos claramente definidos en una muestra y se contrasta si realmente los parámetros son distintos para cada grupo. En el caso de las series temporales, lo que vamos a hacer, ya mirando una fórmula, sería que la variable y de t depende de x de t y que posiblemente esta relación se da en los momentos 1, 2, 3, 4 hasta t mayúscula sub 1 y en t mayúscula sub 1 más 1 hay un cambio y entonces ese cambio posiblemente llega hasta t mayúscula que es el final de la muestra. Entonces, eso sería la parte de arriba, un modelo restringido, un modelo en el que se dan las variables explicativas y los coeficientes son todos homogéneos. En la parte de abajo tenemos MSR, modelo sin restringir, sería el siguiente. Tendríamos dos submodelos. Un submodelo primero, el MSR1, en el que tendríamos que las coeficientes beta sub 1, super 1, beta sub 2, super 1 son distintos a los de abajo, a los del modelo MSR2, que serían beta sub 1, super 2, beta sub 2, super 2. O sea que aquí lo que tenemos son dos modelos distintos, modelos en los que la constante es diferente, las pendientes también son diferentes y en principio pues se podrían estimar aisladamente si hubiese unas diferencias importantes entre beta 1 super 1 y beta 1 super 2 y beta 2 super 1 y beta 2 super 2. Si hubiera importantes diferencias, entonces tenderíamos a pensar que deberíamos de estimarlos aisladamente. Si no, pues conjuntamente como el de arriba. En principio nos interesaría que tuviéramos un comportamiento conjunto, porque eso significaría que estamos en una situación en la que podemos tener más eficiencia, contar con más información y más observaciones por parámetros. Y entonces, y en el de abajo, pues sería mejor utilizar los dos modelos aparte para evitar que hubiera sesgos en la estimación. Entonces, en el contraste que estamos hablando básicamente de contrastar si es adecuado el modelo de arriba o si necesariamente tendríamos que usar los dos de abajo. La hipótesis nula y alternativa las tienen ahí abajo y que son las que nos dicen lo que yo les estoy comentando en palabras. Entonces, nos gustaría saber qué es lo que deberíamos hacer, si estimar el modelo de arriba para obtener más eficiencia o los dos de abajo para obtener consistencia en cada uno de los dos vectores de parámetros. Este tipo de contraste se puede llevar a cabo utilizando sumas residuales y es lo que se suele hacer. Y los contrastes de sumas residuales básicamente son, en este caso, el que tienen ahí, que es un contraste F, que se llama contraste de Chow, que lo que nos permite es comparar las dos sumas residuales. Fíjense en la fórmula que hay al medio, donde pone MCR9, en esa fórmula hay un error porque resulta que debería ser SSR1 más SSR2 y SSR1 más SSR2. Las dos veces deberían ser igual y en las dos veces está equivocado. Y entonces, de lo que se trata aquí es de montar un contraste F
que tenga una distribución conocida bajo la nula y que sea eh, potente. Entonces, ese contraste es el contraste de Chow. Y lo que hace el contraste de Chow es comparar la suma residual del modelo sin restringir, perdón, la suma residual del modelo restringido, que es SRR, con la suma residual del modelo sin restringir, que es la de la derecha, la que está entre paréntesis, SSR1 más SSR2. Esas serían las dos sumas residuales que hay que comparar. Bajo la hipótesis nula, esas dos sumas serían aproximadamente iguales y entonces esa diferencia sería pequeñita en el numerador, sería pequeñita. Y esa sería pequeñita, pero comparada con qué? Pues hay que dividirla por el número de restricciones, que en este caso son 2, para saber si es grande o pequeña esa diferencia. Y luego, eso hay que compararlo con qué? Hay que compararlo con la varianza residual del modelo sin restringir, que es SSR1 más SSR2 partido por T menos K. Y eso sería la varianza residual del modelo sin restringir. O sea que estamos comparando, como siempre que utilizamos la F, una diferencia de sumas residuales media con respecto a una varianza residual del modelo sin restringir. T mayúscula es el número de observaciones que estamos utilizando para todo el modelo. K minúscula es el número de parámetros que estamos utilizando para estimar el modelo sin restringir, que en este caso K minúscula sería 4. Pero eso sin pérdida de generalidad, pues, cada vez que utilicemos más regresores, pues habrá que aumentar ese K en función del número de regresores que estemos usando. Y luego les comenté que aquí bajo la hipótesis nula eso sería una F con 2 y T menos 4 grados de libertad, y bajo la alternativa pues no sería una F, se comportaría como otra distribución diferente que nos detectaría que efectivamente no se cumple la hipótesis nula cuando estamos en esa otra distribución bajo la alternativa. El contraste de igualdad de varianzas entre sus muestras es un contraste que se usa poco, que está aquí más que nada para completar y que típicamente uno lo que haría es usar un contraste de White o un contraste de Royce y Pagan para contrastar si hay igualdad de varianzas entre sus muestras. De todas formas, aquí está, aparece en estas transparencias. Yo solo quiero que sepan que no es tan importante y que no suele estar en los exámenes y que tampoco deberíamos darle mayor importancia, porque yo iría a una alternativa más general. Fíjense que aquí en este cuadro de la página 14 tenemos una serie de fórmulas que nos dicen básicamente cómo calcular este contraste de igualdad de sus muestras, que ya les digo que no es tan importante, yo nunca lo he usado, y en el que sí quería llamarle la atención sobre una cosa, y es que el cuadradito que hay en estas fórmulas que yo no puedo editar sería una tilde, debería ser una tilde. O sea que cada vez que hay un cuadradito debería ser una tilde que nos está indicando que un determinado estadístico se comporta como ya ven que el primero se comporta como una F, el segundo como una G cuadrado, el tercero como una G cuadrado, el cuarto como una F. Y entonces estos son los lo que les quería comentar yo de este cambio estructural
que tampoco tiene mayor importancia. Este, sin embargo, sí que tiene más importancia porque si tenemos varias submuestras y, y entonces lo que estamos intentando es comparar las posibles sumas residuales, pues este tendría sentido si nos estamos refiriendo a cambios estructurales y submuestras de los parámetros de la media condicional, o sea, las alfas y las betas. Pero de nuevo, esto está planteado para el caso de que tengamos cambios en la varianza a lo largo de varios grupos. Y esto, insisto, que no es muy importante y además yo lo haría de otra forma, lo haría simplemente utilizando el contraste de White y el contraste de Broich-Pagan, que veremos un poco más adelante. Y aquí, por último, lo que tienen es un ejemplito en el que tenemos un modelo de salarios que es un modelo de salario restringido para hombres y otro para hombres y mujeres. O sea que a la izquierda tienen el modelo restringido y el modelo restringido no permite diferencias entre hombres y mujeres porque la variable sexo ni ninguna otra dummy parecida están en el modelo de la izquierda. Pero en el modelo de la derecha sí, el modelo de la derecha está separado para solamente los mujeres, que es el de derecha arriba, y hombres, que es el de derecha abajo. Y entonces ahí sí que hay dos modelos que son diferentes y como si dijéramos el modelo de la izquierda sería el modelo que englobaría a los otros dos si efectivamente no hubiese cambio estructural y pudiésemos estimar todo el modelo conjunto, obviando esa posible diferencia debida al sexo de las personas. Si se fijan, aquí esto lo vamos a hacer a base de sumas residuales. Y en las sumas residuales tienen en los recuadritos rojos, tienen donde aparecen las sumas residuales cuando se estima por un paquete de regresión. Está ahí y si no está ahí, pues hay que pedírsela al paquete de regresión, pero en algún sitio está. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el contraste F? Pues este contraste F se lleva a cabo de la siguiente forma. Lo primero, hay que pensar en la hipótesis nula. La hipótesis nula es que los parámetros para hombres y para mujeres son iguales. O sea que el beta sub 1 super H es igual al beta sub 1 super M. O sea, el parámetro de la constante para hombre y mujer es el mismo. Luego, el beta sub 2 super H igual a beta sub 2 super M. Eso quiere decir que el parámetro de la experiencia es igual para hombres y para mujeres. Y luego, por último, el beta sub 3 super H igual a beta sub 3 super M. Eso te dice que el parámetro de la educación es el mismo para hombre y para mujer. Entonces, eso sería una hipótesis nula. Una hipótesis nula que es, aquí no pasa nada, nula, no pasa nada, todo está bien, en el modelo de la izquierda todo está bien y no hay problema, está todo bien. Si uno va a comparar el modelo de la izquierda con los dos modelos de la derecha, se encuentra con que, bueno, con que eso no es exactamente así, porque si tú utilizas la suma residual restringida que tienes en el modelo MR, que son 31.079.583, coges esa suma restringida y la comparas con la suma
de las dos sumas residuales de los modelos MM y MH, entonces eso te da una diferencia que cuando la normalizas, dividiendo por 3 y multiplicando por el número de grados de libertad del modelo sin restringir, entonces eso sería, te sale que si haces esos cálculos, te sale 13,55. 13,55, sin mirar las tablas de la F, pues ya se sabe que vas a rechazar, porque las tablas de la F nos van a dar siempre valores críticos en torno a 2 o 3, y entonces eso va a rechazar seguro. Efectivamente, si uno mira el p-valor de ese contraste F sería 0,000, y eso nos daría lugar a un rechazo. O sea que estamos rechazando la hipótesis nula, o lo que es lo mismo, estamos diciendo el modelo restringido no funciona tan bien como los dos modelos separados. O sea que nos está diciendo este contraste que efectivamente deberíamos de usar los modelos de hombre y mujer en vez de utilizar solo un modelo de conjunto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?